El reto habitacional que tenemos por delante es enorme, tan enorme como las oportunidades que nos pueden generar a nivel nacional. La vivienda nos puede dar la oportunidad de generar comunidades armoniosas, eficientes, productivas. La vivienda nos puede dar la posibilidad de generar más de 3 millones de empleos que además se van a repartir a todo lo largo del territorio nacional, dando dinamismo a más de 3,000 empresas, a más de 37 ramas de la economía, impactando el mercado interno de una forma muy importante, pero además atendiendo las necesidades de vivienda de los segmentos más vulnerables de población. De eso va a tratar el programa de hoy, de cómo atender el reto habitacional en el ámbito regional. Empezamos. De acuerdo con especialistas en la industria inmobiliaria y con datos del Sistema Urbano Nacional que elabora el Consejo Nacional de Población, en el último año, las mejores regiones de México para adquirir una vivienda fueron una mezcla de metrópolis, centros turísticos y capitales de algunos estados. Según los datos del CONAPO, las zonas del país que se ubicaron como las preferidas para tener una vivienda fueron el Valle de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mexicali, Querétaro, Tijuana, Mérida, Juárez, Chihuahua y Villahermosa. Debido a que cada una tiene atractivos para diversos grupos de población, los centros turísticos se han visto beneficiados por el tipo de cambio, mientras que las grandes ciudades tienen un perfil inmobiliario más definido por sus economías locales. Estas zonas manejan precios promedio por metro cuadrado en casas a la venta desde los 8,000 pesos hasta los 16,000 pesos, mientras que en el caso de departamentos, los precios van de 5,400 pesos a los 26,500 por metro cuadrado. Finalmente, otras regiones del país que son opción para adquirir una vivienda de un precio más elevado fueron San Luis Potosí, Tepic, Tulum y Jalapa, debido a las inversiones industriales que históricamente han recibido, mejoramiento en la calidad de vida, así como por sus atractivos naturales. Estos puntos del país pueden tener una casa en precios desde los 3 millones a los 6 millones de pesos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Vivienda y Ciudad, donde por supuesto vamos a hablar de los temas que trata esta serie, pero hoy en particular vamos a hablar de todos los retos que tiene que ver la generación de vivienda a todo lo largo del país, porque no es lo mismo evidentemente producir vivienda en las grandes ciudades que en las ciudades medias y en las pequeñas, y para hablar de eso traemos una especialista, una querida amiga, Aurora García de León. ¿Cómo estás? Muy bien, Horacio, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Que bueno, Aurora pues es una empresaria, dirige una empresa muy exitosa en el norte del país, Derex, pero además ahora tiene la responsabilidad de ser la vicepresidenta de vivienda en la Cámara de la Construcción, que es el organismo empresarial relacionado con la edificación más importante del país, que agrupa más de 13,000 empresas. ¿Es así? Así es, fíjate que pues me invitaron y me pareció importante pues entrarle al reto. No había tomado ninguna dirección en ninguna de las cámaras en las que me habían invitado anteriormente, pero me pareció importante por los tiempos que estamos pasando. Y yo creo que la vivienda, en materia de vivienda, vamos a tener que meterle mucho trabajo en los próximos años para pues hacer que el sector recupere su bonanza, pues, ¿no? Con la que trabajó durante muchos años. Y ahí estoy. Una cosa que pasa con la vivienda es que es una actividad productiva que se mueve, queramos o no. La realidad es que hay 1 millón de familias que a lo largo del año van a dar alguna forma de solución a su problema de vivienda y lo van a hacer en una forma formal o en una forma informal. Cuando lo hacen de una forma informal genera problemas enormes para los municipios, hay asentamientos irregulares, invasiones de predios, la gente acaba viviendo en lugares de alto riesgo donde no tienen seguridad jurídica, no tienen un título de propiedad, es terrible el problema. La otra opción es generar condiciones para que la solución de viviendas a través de mecanismos formales, sea desde con un lote de servicios que se vale, obviamente con vivienda o con otro tipo de soluciones como es la vivienda en renta, y vaya, el tema es muy amplio. Ahora, esto se hace complejo cuando lo vemos como una situación, como una solución nacional, donde vemos que no es lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el promedio de la vivienda que se está necesitando en el país y qué posibilidades hay para atenderla, Aurora? Fíjate, ahorita el rezago se estima en alrededor de 9.2 millones de vivienda. Y es exactamente el mismo rezago habitacional que teníamos cuando inició el sexenio de Peña. Quiere decir que no hemos logrado
abatirlo. Se ha producido un número importante de soluciones en distintas versiones, no solamente vivienda nueva, sino vivienda usada. Pero sigue haciendo falta pues mucha más cantidad. Nosotros estimamos, como bien dices, 1 millón de viviendas en el requerimiento anual, y de esas alrededor de 60% es la que cae en producción de manera pues individual o informal, como se le podemos llamar de alguna manera. Entonces estaríamos hablando de alrededor de 450,000 soluciones que estamos generando anualmente. Más aparte, fíjate, se va a generar un bono poblacional de alrededor de 600,000 familias de aquí al 2030. Entonces tenemos un reto numérico muy importante y cualitativo también. De las dos, numérico y cualitativo. Y la otra de lectura del mercado, porque cuando hablamos así de grandes números, 400,000 viviendas, 500,000 viviendas, ¿dónde y cómo y para quién? Porque la realidad es que ese reto choca con pared cuando vemos que el 70% de esta demanda es de gente que tiene ingresos bajos o muy bajos. Y esa vivienda es difícil de producir y hay lugares donde lo único que se puede mover es ese mercado. ¿Cuál es la situación de la vivienda para esos segmentos de bajos ingresos? Mira, en cuanto a vivienda nueva, claramente la producción ha bajado. Del 2007 a la fecha, digamos que estamos haciendo un 40% de lo que se hacía en términos de unidades. Hemos migrado un poco a segmentos de más valor, bueno, por diferentes circunstancias. El costo de la tierra, los insumos, el tema de la definición de los polígonos de contención y una serie de variables, que si bien han hecho que la vivienda que hagamos ahora se haga de mejor calidad, sí nos ha ido alejando del segmento de bajos ingresos. Entonces, hay esfuerzos en este momento incipientes como la autoproducción, como la vivienda en renta, ahorita lo comentabas, como los mejoramientos, pero no son programas que hemos logrado consolidar. Y pues esos programas se están pensando para la vivienda de bajos ingresos. Yo creo que debería ser una mezcla. Sí seguimos necesitando hacer vivienda nueva, sí necesitamos todavía vivienda usada en ese nivel, y las otras soluciones también. No estamos llegando a la cantidad que necesitamos, y este va a ser un reto muy, muy grande, porque como comentabas ahorita, pues la población lo resuelve de alguna manera, resuelve su solución de vivienda, pero con altos costos para las ciudades. Costos sociales, costos económicos y costos ambientales. Y un tema importante es que, por ejemplo, en la Cámara de la Construcción, veía en información de la Cámara, de ustedes, de la propia Cámara, que se acaban de reunir con los coordinadores de los equipos de vivienda, y ahí lo interesante es, por un lado, ver qué visión traen, pero con la otra, contrastar y complementar la visión de ellos con la visión que traen los empresarios, que a fin de cuentas son los que durante muchos años han estado al pie de cañón haciendo esto. ¿Cómo ves esta sinergia de punto de vista para entender el reto? Fíjate, pues no, es indispensable. Yo creo que no puedes dejar fuera a la planta productiva, fuera de la definición de la visión. Sin duda, no somos el único actor, pero sí somos un actor muy relevante. Entonces, hemos tenido buena apertura por parte de los 3 principales candidatos, que son finalmente los que han definido un coordinador de vivienda como tal. Entonces los invitamos primeramente a escucharlos, a escuchar su visión. Fundamentalmente te voy a decir, no vimos en el grueso, en la visión gruesa, no vimos cosas muy diferentes a las que ya se traen. Habrá que ver ya en la forma de instrumentar las personas que los instrumenten, pues ya qué variaciones puedan tener versus los anteriores años. Y bueno, a la vez tuvimos oportunidad de entregar un documento que trabajamos al interior de la Cámara desde hacía algunos meses. Se habían estado haciendo unos foros temáticos donde participaron académicos, autoridades, bueno, una serie de actores ahí, y luego lo pulimos específicamente en la vicepresidencia de Vivienda y Desarrollo Urbano, que me toca a mí coordinar. Entonces este documento lo hicimos en síntesis, lo entregamos y encontramos bastantes similitudes versus lo que en general nos estaban planteando. Entonces eso es tranquilizante por lo pronto, ¿no? El compromiso de ellos fue pues de invitarnos en lo que sigue como un actor más, que te decía yo. No es que nosotros vayamos a definir la política pública, pero sí tenemos una voz que es importante que se escuche,
escuche, porque pues luego se diseñan políticas que no funcionan en la práctica, pues porque no fueron validadas con todos los actores. Eso que mencionas es muy importante porque hay que entender que para las autoridades la vivienda es un reto de política pública. No necesariamente para los empresarios es el mismo, son diferentes visiones y cada quien tiene que atender su responsabilidad. El gobierno tiene la responsabilidad de ver que se genere vivienda para todos los segmentos de población, desde la gente verdaderamente humilde, cómo abatimos esa pobreza. Precisamente la vivienda debe ser un camino para construir prosperidad, y los empresarios están para tomar las oportunidades del mercado, evidentemente para darle respuesta a sus inversionistas, socios, empleados, para generar utilidad y obviamente cumpliendo una parte de ese compromiso social. Ahora, se está dejando de hacer vivienda, mencionabas vivienda en los segmentos económicos. ¿Por qué? ¿Cuáles son las principales causas? Mira, yo creo que una de las principales son los incrementos en los costos para producir, y uno muy fuerte tiene que ver con la tierra. Si bien la política de los polígonos de contención es un buen concepto, ¿sí? En la instrumentación, en mi opinión, ha faltado complementarlo con políticas que compensen los efectos negativos de lo que se esperaba al saber que vas a tener un terreno dentro de una mancha donde pues, es donde nomás se va a poder hacer vivienda, para compensar el encarecimiento de la tierra. Medidas, por ejemplo, como el uso del predial y una serie de cosas que se utilizan para pues, que no se encarezca. Esa se me hace que ha sido una de las principales, pero hemos tenido otras. Los insumos se han ido encareciendo por diferentes situaciones. La tramitología a nivel municipal. Tenemos, como tú comentabas, no es homogéneo el desempeño en el país. Hay regiones que quizás están avanzando mejor que otras, pero en general un aletargamiento, ¿cómo lo diré? Una ralentización, como digo, en la producción. Y pues eso tiene impactos en costos financieros, tiene pues inhibe la producción principalmente de vivienda de interés social. Creo que tenemos una tarea muy importante ahí, y antes de pensar en el uso de subsidios, que también pues quizás sea necesario instrumentarlos, pero antes de eso todavía tenemos mucho que hacer en la cadena de valor. Los productores somos el último actor. Pero antes de eso está el proveedor de tierra, está el ayuntamiento, está la propia ONAVI con sus reglas, y nosotros al final somos el resultado, la suma de las eficiencias o las ineficiencias que hagamos en conjunto, ¿no? En 2015 se realizó una delimitación de zonas metropolitanas en México, las cuales han alcanzado grandes dimensiones. Esto enfoca a nuevos desafíos relacionados a la provisión de servicios como transporte público, vivienda, cuidado del medio ambiente, por mencionar algunos. En comparación con los resultados del 2010, el número de metrópolis existentes aumentó de 59 a 74. Asimismo, ascendió la cantidad de habitantes, que pasaron de 63.8 millones a 75.1 millones, lo que representa 62.8% de la población nacional. En 5 años, las zonas metropolitanas con más de 1 millón de habitantes incrementaron de 11 a 13. Las metrópolis constituyen un gran activo para el desarrollo nacional. Por ello, es que la SEDATU trabaja en el ordenamiento del territorio y el desarrollo urbano para determinar estrategias ante desastres de fenómenos naturales y antropogénicos. La población metropolitana en México seguirá en crecimiento, lo que generará un ordenamiento territorial y de políticas públicas. Por ello, los 3 órdenes de gobierno deberán implementar medidas efectivas que garanticen el bienestar de los habitantes. Un punto muy importante, que es el tema de que si el subsidio que se otorga para la vivienda, que es un recurso importante, pero acaba destinándose a pagar ineficiencias, es una pérdida de oportunidad. Sí. Lo que primero que se tiene que hacer, como bien comentas, es ver que la planeación permita que el suelo baje de costo,
que no sea tanta especulación, tan sujeto de especulación, que los permisos bajen de costo, obviamente eliminar la corrupción, que a lo mejor no hablamos de eso porque pues, tienes tiempo, ¿no? Haría falta que nos cambien esto por unos tragos y un poco más largo, sí, pero sería un tema la corrupción, porque además la corrupción desafortunadamente se vive a nivel municipal y delegacional. En el caso de la Ciudad de México es un tema terrible. Y obviamente la otra, la cadena de valor, ver cómo se logra que hace poco había un problema con el precio del cemento, con el precio del acero también ha sido tema. Obviamente esta crisis global que está pasando con el dólar y todo aquello seguramente va a provocar encarecimiento de ciertos materiales. Entonces el tema es, porque hay lugares donde si no se hace vivienda, por decir algo, voy a decir un número arbitrariamente, de 500,000 pesos, no hay mercado. Para arriba no habría mercado. Sí. Y sin embargo, esa vivienda es la que necesita la gente, el común de la población, de un montón de comunidades del país. ¿Qué se requiere para poder hacer vivienda de 500,000 pesos? Mira, pues trabajar justamente en lo que estamos comentando. Yo creo que la tarea de poder generar suelo apto debe tomar buena parte de nuestro tiempo en los próximos años, ver cómo le vamos a encontrar. Salió la ley de asentamientos humanos, que no sé si la conozcas o no. Sí, la que impulsó tu paisano Pancho Burques. Sí, la impulsó y creo que trae aspectos muy positivos, pero tenemos todavía que llevarla a nivel estatal y municipal. Entonces creo que es un camino para generar suelo que es casi te diría la restricción, porque las otras creo que incluso hay mesas continuas donde estamos de tiempos, de tramitología, esas son permanentes, ¿no? Hay mucha eficiencia en la cadena productiva. Sí, entonces hay que trabajar. Fíjate, yo creo que algo bien importante es entender lo bonito que es el sector. O sea, tienes el ángulo social que estabas comentando ahorita, pero luego el ángulo económico, pues lo tenemos que tener también en el radar, porque genera muchas cosas buenas también para las comunidades donde hacemos proyectos. Nosotros llegamos y detonamos una economía local, porque el 99% de los insumos son nacionales. Entonces se genera la bloquera, se genera la concretera, que son pequeños empresarios, y eso, pues tú sabes, tiene un efecto multiplicador muy positivo. Entonces, cuando vemos el panorama completo, es más fácil pensar en un beneficio a la producción cuando dices, me lo va a regresar, pero con creces, me lo va a regresar. Cuando vemos nomás un pedacito de todo lo que es el sector, nos vamos y le vamos agregando costos y realmente pues afectamos el sector. Entonces, un reto de nosotros también es comunicar las bondades. Yo creo que a veces no hemos sido tan exitosos en comunicar eso bien, en comunicarlo para que el que está diseñando una ley comprenda que esto se va a regresar y va a tener un beneficio pues para las regiones. No, quizá valdría la pena, ahora que se habla tanto con la nueva agenda urbana, de que el eje de la planeación de las ciudades debe ser las personas, pensar que si construimos calidades de vida, hacer vivienda es un insumo para otorgar calidad de vida. Que además es una industria, qué bueno, que además es un fondo, un destino de inversión, qué bueno. Pero en el fondo lo que estamos haciendo al hacer vivienda es atender necesidades de la gente. Y eso debería ser el valor fundamental que haga que todos trabajemos en sintonía, ¿no? No, claro. Y luego, tiene rato ya que dejó de ser vivienda un concepto de 4 paredes y un techo. Tiene buen rato ya que estamos hablando de hacer ciudad. Cuando una empresa, por ejemplo, quiere invertir en una ciudad, no solamente ve los aspectos de costo de beneficio de poner su empresa ahí, también ven temas de qué hay que hacer en la ciudad, si está bonito el entorno. O sea, a lo que voy es, un buen diseño de ciudad es atrae inversión. Sí, es un elemento que atrae inversión y por consiguiente pues es un generador de bienestar y es un detonador económico para... De hecho, por eso se dice que la competitividad de un país no es otra cosa que la suma de las competitividades de sus ciudades. Entonces, si construimos la competitividad y logramos... Y vemos, es muy común, yo me acuerdo alguna vez que estábamos viendo unos proyectos en Zacatecas, que llegaron unos inversionistas japoneses, y una de las cosas que querían era ver dónde iban a vivir sus ejecutivos, dónde iban a vivir los empleados, porque de repente alguien de gobierno dijo, a ver, este terreno está buenísimo para poner una planta. Le dije, oye, no hay nada, no hay ciudad, y no se hizo el proyecto. No, pues desde luego, o sea, tú piensas, los ejecutivos quieren, y habla tú como persona, pues quiero un lugar a donde ir al gimnasio, quiero donde
a jugar, no sé, golf o lo que sea, que sean las actividades de entretenimiento que tengan. Y pues por eso tenemos que pensar en un enfoque más integral. Yo creo que los desarrolladores ya tenemos rato pensando así. No es tan sencilla la ejecución porque de repente cargamos, en mi opinión, con cosas que le corresponden al ayuntamiento, digamos, ¿sí? Oye, toda esta infraestructura, pues bueno, la hago yo porque se requiere, pero nos debería también de apoyar pues el ayuntamiento, ¿no? Entonces, sí tenemos retos importantes. Creo que traemos claro por dónde irnos, y creo que hay bastante consenso en los diferentes organismos que están relacionados con el tema de vivienda. Ahora pues hay que ver cómo los ejecutamos, ¿no? Una cosa muy importante para el sector y para la gente que está llegando en los relevos de gobierno es entender que es una máquina que ha funcionado bien. Tiene sus temas, ¿no? Hace 6 años se hablaba de que había unas empresas en crisis, que quedó acotado. Fueron 3 o 4 empresas, nada más, no es un problema sistémico, y estamos hablando de 4 empresas cuando en las cámaras debe haber 2,000 empresas haciendo vivienda. Sí, más o menos. Y muchos de ellos empresarios regionales, claro, muy buenos. Mis mejores competidores son los regionales porque conocen el gusto de la gente y porque están ahí con el proyecto, entonces es difícil. Y porque tienen la responsabilidad de que ahí viven. Sí. Entonces, en muchas ocasiones hay mucho empresario que da la cara, sí, claro, y además viven en las mismas casas que está vendiendo. Seguro. Entonces, sí, esa es la realidad de este mercado, porque este país es la suma somos 120 millones de gentes, hay 2,000 empresas haciendo casas, hay un montón se habla, ¿no? Que son 37, 38, cada vez cambian el número de empresas, de actividades productivas relacionadas con la generación de vivienda. Eso es una actividad que creo que a todos nos conviene que se fortalezca, y hay que entender que las ciudades que hagamos hoy están pensadas para resolver los problemas del futuro. Lo que ya pasó ya es un diagnóstico, ¿no? Eso ya pasó. Ya ni siquiera pensemos en resolver esos, sino en pensar cuál va a ser el reto futuro. Vamos hacia adelante. Oye, un dato importante es que generamos 2.9 millones de empleos. El sector, bueno, produce un gran número de empleos también. Yo creo, fíjate, la manera de encontrarle, no son retos simples y tenemos rato trabajándole. Creo que tenemos que apostarle más a la innovación, a trabajar en pequeños proyectos de colaboración con distintas especialidades, donde podamos pilotear las políticas públicas, ideas. Yo estoy convencida de que hay soluciones interesantes que se pueden evaluar, que somos muy creativos aquí en México, entonces, pero necesitamos como un área donde podamos de manera sistemática estar pues haciendo prueba y error y hasta que se generen pues mejores soluciones, ¿no? Prueba y error y asumiendo objetivos más trascendentales, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el caso de tu trabajo profesional en tu empresa, me queda claro que uno de los objetivos es trabajar mucho en el concepto de comunidad, ¿no? Si trabajamos en comunidad, trabajamos para la gente que vive ahí, para el entorno que rodea los conjuntos habitacionales, es muchísimo más avanzado el proyecto que pensar en las 4 paredes de la vivienda. Claro, no, le das a las personas que están dentro de la empresa de nosotros también un sentido de trascendencia, porque saben que lo que estamos haciendo no es entregar una casa pues así nomás, sino que creamos comunidades y estamos pensando que le haces la diferencia a la gente que vive ahí. Es un reto, sería muy cómodo decir, pues hasta aquí terminó mi tarea, pero pues hay que entrarle con responsabilidad. Yo estoy convencida que hay muchos empresarios muy responsables. Pues Aurora García León, como siempre, un placer platicar contigo. Ya estaremos por aquí platicando en otra ocasión para ver cómo se vienen los relevos en el gobierno, cómo se viene la reacción de la sociedad, para ver cómo hacemos mejores ciudades, mejores calidades de vida, que a fin de cuentas esto es una chamba de todos, ¿no? No podemos pensar que el gobierno va a llegar a solucionar todo. Aurora, muchas gracias. No, al contrario, Horacio, muchas gracias y pues un gusto estar aquí con ustedes. Y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por ser parte de esta Vivienda y Ciudad. Nos vemos la próxima semana. Gracias.